Hola, Dios te bendiga, te saluda Nati Maldonado. Hoy quiero invitarte a escuchar la palabra de Dios, un momento para meditar en ella y para comenzar el día de la mano de nuestro Dios. Prestemos atención. El tema hoy se titula Ganando almas para Cristo. Vamos a ir a Proverbios porque hoy va a estar centrado nuestro tema en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Escuchemos qué nos dice la palabra de Dios. El fruto del justo es árbol de vida, el que gana almas es sabio. Hoy aprenderemos un método importantísimo para nosotros poder ganar almas para Cristo. También de cómo acercarnos a las personas, cómo hablarles, cómo buscar la manera de que conozcan de Dios y sacarlas de donde están para que ¿qué? Para que conozcan la luz que es Cristo Jesús, para que entreguen su vida a Dios y para que comiencen a conocer ese Dios maravilloso de nuevas oportunidades, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos dice en este versículo que dice: el fruto del justo es árbol de vida, el que gana almas es sabio. Y quiero que vayas conmigo a Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 2, versículo 3 y 5. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este versículo. Puedes buscar conmigo para que vayas viendo los versículos. Marcos, capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, hoy en día nosotros, para acercarnos a una persona, hablar de Cristo, no solamente basta con hablarle de la palabra directamente, no solamente basta con darle un sermón, no. Primero, antes que todo, nosotros tenemos que tener un servicio personal hacia esa persona o hacia las personas. ¿De qué manera? Estar al pendiente, si tiene alguna necesidad, si de repente está pasando trabajo, si de repente tiene una enfermedad, si de repente necesita una ayuda, si de repente necesita cualquier cosa. Antes de nosotros hablarles o darles un sermón a estas personas necesitamos nosotros ganarnos su confianza, ¿cierto? ¿De qué manera? Atendiendo a todas sus necesidades. Algo que podemos aprender de Cristo Jesús es de que Él, ¿verdad? ¿Qué hacía? Se preocupaba, sanaba enfermos, ¿sí? Y también anunciaba la palabra de Dios, pero primero el que veía la necesidad, ¿cierto?, que las personas tenían. Cuando nosotros vemos la historia de aquel hombre del paralítico de Betesda, vemos de que Jesús mira la situación en que este hombre se encontraba, ¿cierto? Y entonces Él procura primero ver qué, su necesidad, y es lo que mayormente hoy en día nosotros tenemos que aprender el método de Cristo. Pero ¿cuál es el método de Cristo? Hay sí varios pasos para saber cuál es el método de Cristo, y que nosotros lo tenemos que aplicar en nuestra vida para poder ganar almas para Cristo. Vamos con nuestro primer método para ir viendo cuál es. Primer paso: convivir con la persona, convivir con las personas, convivir con la gente. ¿De qué manera? Lo que hablamos hace un momento, atendiendo su necesidad, viendo qué problema tiene, de que esta persona se sienta de que tú estás al pendiente, de que eres esa ayuda que está ahí. Porque ya poco a poco, cuando tú vas hablando con esa persona, creas una confianza. Al crear una confianza, tú le vas a hablar de la persona y no se va a correr, como de repente a veces tú llegas a una puerta y de repente te cierran la puerta, ¿no? Cuando tú vas a esa persona y primero atiendes su necesidad, antes de hablarle la palabra de Dios, estás aplicando el método de Cristo. Cristo se dirigía a las personas y le preguntaba si querían ser sanas. Y procuraba primero ¿qué? Suplir aquella necesidad, aquella dolencia, aquella cosa que tuviera. Segundo método: siempre desea hacerles el bien. Jesús era un hombre que siempre desea hacerles bien, el bien a las personas.
¿cierto? Nosotros vemos muchos milagros que realizó la mujer del flujo de sangre, el paralítico, el ciego Bartimeo, el muchacho endemoniado, el joven endemoniado. Vemos demasiados milagros que Jesús hizo. ¿Cuál es el tercero? Mostraba simpatía. ¿Qué es la palabra simpatía? Dice, la palabra simpatía es una palabra compuesta, dice, se deriva del griego, del verbo sufrir, padecer. Dice, o sea, que simpatía significa sufrir juntos o también convivir con las emociones o sentimientos de otro. Así como de repente tú estás todo alegre y feliz y llega tu amigo y te ve así, y de repente él muestra simpatía hacia ti, también se coloca alegre. O de repente tú estás triste o agobiado, afligido, y llega tu amigo y ¿qué? Comparte esa simpatía contigo, ¿cierto? Él también pues se coloca triste. Entonces, ¿cómo mostraba Jesús su simpatía a las personas? Ahora, Jesús mostraba eso sanando a las personas, conociendo su necesidad. Pero para nosotros conocer la necesidad de una persona, primero necesitamos ¿qué? Convivir con ella, ¿cierto? Preguntar qué necesita, preguntar, y nosotros poder serles de gran ayuda. Bien, ¿cuál es el cuarto paso? Atender. Ya sabíamos que era convivir, hacerles el bien, ¿cierto? Mostrar simpatía y también atender de una vez al momento, a la obra, a la acción, atender la necesidad. Y poco a poco se va ganando ¿qué? La confianza. Y ya el último paso, ¿qué es? Comenzar a hablarle la palabra, decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo te puedo ayudar con esto de las necesidades, te puedo ayudar, pero hay alguien mayor, ¿verdad? Que puede suplir todas tus necesidades. Con solamente que tú ores, de que tú vayas a Él puede suplirlas. Yo te puedo ayudar con esto aquí terrenalmente, pero Él te puede dar una bendición mayor, y es una bendición celestial, ¿cierto? Y es por lo que nosotros luchamos diariamente, y es la vida eterna. Algo que a mí me llama mucho la atención de Pablo era como él habla acerca de cómo le hablaba a las personas. Y quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 16. Dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dice, ¿cuál pues es mi recompensa? Dice, que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho ¿qué? Siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bien, ahora hay algo interesante como dice Pablo. Dice, para hacerme judío, para ganarme a los judíos. Y algo interesante cuando dice, hacerme débil, ¿verdad? Me he hecho débil a los débiles para ganarme a los débiles. Hoy quizás nosotros tenemos que aplicar este método de ver la necesidad que tiene la persona, saber cuál es su necesidad, acudir a esta persona y ir aplicando el método de Cristo poco a poco. Y es la mejor manera, porque habíamos hablado hace tiempo que nosotros tenemos que seguir el modelo de Cristo Jesús. Y el modelo de Cristo Jesús no solamente es anunciar las buenas nuevas de salvación, no solamente anunciar el evangelio, sino también suplir las necesidades para que aquellas personas poco a poco conozcan de que sí pueden suplir esas necesidades, pero pueden tener una mayor bendición, y una bendición celestial, que es la vida eterna, ¿cierto? Que no tienen por qué entristecerse por las cosas de este mundo, porque todo esto es pasajero, ¿cierto? Ahora la vida que Dios nos ofrece es una vida eterna, una vida eternamente con Él, y
donde dice que no va a haber lloro, no va a haber tristeza, no va a haber nada. Es más, ni siquiera oscuridad. Va a haber, como se dice, un momento agradable. Entonces hay que poco a poco, hablarles a las personas, contarles, decirles, ya cuando tú te ganas la confianza de la persona, tú comienzas a hablarle, oye, ¿sabes qué? Mira, yo, pues, quiero hablarte de Dios, quiero hablarte de Jesús. Jesús fue este hombre, es el Hijo de Dios, Él se hizo hombre, ¿verdad? Murió por ti, murió por mí. Y ahora nosotros tenemos ese paso para podernos ganar la vida eterna, pero tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. Y tú comienzas a hablarle a esa persona. Hay que poco a poco aplicar el método de Cristo. Un método muy sencillo, un método importante que tú y yo podemos hacer para que muchas almas lleguen a Cristo. Nosotros debemos hacer ¿qué? Un esfuerzo. Vemos de que estos hombres llevaron a aquel hombre que estaba en cama como pudieron. Lo llevaron, dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces vemos de que aquellos hombres que colocaron un esfuerzo de ellos para llevarlo ¿a quién? A Jesús. Hoy en día nosotros tenemos que colocar nuestro esfuerzo también, ayudar a suplir las necesidades que tiene esa persona para conducirla directamente ¿a quién? A Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día? Dar nuestro mayor esfuerzo, luchar por llevar muchas almas a Cristo, porque ¿qué dijo Pablo? Dijo, a todos me echo de esto para que todos modos salve ¿a qué? A algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahora, nosotros tenemos que hacer esto. Y en el capítulo 9 leemos los derechos de un apóstol. Y él habla muy bonito cuando dice aquí, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Dice en el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de esta mi gloria. Y él habla, puedes leer todo el capítulo si deseas, habla de todos los derechos de un apóstol. La palabra de Dios poco a poco a nosotros nos va enseñando, ¿cierto? Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento de enseñanza. Eterno Padre Celestial, te damos las gracias hoy por este momento que tú nos permites. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana para con tus hijos. Agradecidos estamos, Señor, porque nos has permitido un momento más para aprender de tu palabra. Permítenos que tú nos des, Señor, la sabiduría para aplicar este método y poder traer muchas almas a ti, Señor. Ayúdanos a ser siempre vasos útiles en tus manos y que cada cosa que hagamos, alabanza y todo lo que hagamos, sea como olor grato a ti, suba como olor fragante a ti al cielo. Gracias, Señor, por este momento de enseñanza. Permítenos que cada palabra se quede en nuestro corazón, la podamos compartir y colocarla en obra, Padre. Gracias por tanto amor. Perdona por favor cada uno de nuestros pecados, llévanos siempre por caminos rectos, porque en Jesús lo pedimos todo. Amén. Esto ha sido la enseñanza del día de hoy. Espero haya sido de gran bendición este devocional para ti. Me despido no sin antes invitarte a mi página en Facebook como Nati Maldonado. Allí podrás encontrar cada devocional.